Hola, buen día, queridos estudiantes. El día de hoy continuamos con un tema más del curso de Geografía. El día de hoy vamos a ver lo que es atmósfera. Como ustedes se habrán dado cuenta, el tema anterior que hemos visto fue estructura interna de la Tierra y también hemos visto cuáles son aquellas capas que encontramos ahí. El día de hoy también vamos a ver algunas características de la atmósfera y algunas capas que presenta. Como podemos observar ahí en la imagen, encontramos lo que es exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera, troposfera. En la parte del costado encontramos termopausa, zona de transición, mesopausa, zona de transición, estratosfera, estratopausa y tropopausa, también zonas de transición. Vamos ahora. Atmósfera. Etimológicamente, atmósfera proviene de dos voces griegas. ¿Qué significan estas dos voces griegas? Atmos significa gas y shaira significa esfera. Entonces podemos darnos cuenta de dónde proviene el término atmósfera. ¿Qué será esta atmósfera? Es la capa de gases que rodea a la Tierra. Se le denomina también aerósfera. La mezcla de los gases atmosféricos que forman el aire. Su estudio científico lo hace una ciencia muy importante, que es la meteorología. Se encarga principalmente de las características de la atmósfera. Origen. ¿Cómo se formó esto? Al formarse la Tierra, los gases internos fueron expulsados a través de volcanes, géiseres y fumarolas. Así se incrementaron el oxígeno y el nitrógeno, que permiten la aparición de las primeras plantas. Estamos hablando aquí de las algas, que contribuyeron a la formación de mucho más oxígeno en la superficie. La atmósfera es una capa de gases que rodea la Tierra, ya lo hemos dicho. Se divide en varias capas. Estamos hablando de exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y la troposfera. La exósfera y la termósfera son aquellas capas más alejadas de la Tierra y casi no tienen aire. La mesósfera, la estratosfera y la troposfera son las más cercanas a la Tierra y tienen una gran cantidad de aire, son las que más aire poseen. Cuando hablamos de la mesósfera, desintegra casi todos los fragmentos espaciales para que no impacten con la Tierra. La estratosfera nos protege del Sol. Sin ella, prácticamente nos quemaríamos con los rayos solares. La troposfera es la que tiene más oxígeno para que podamos vivir. En ella se encuentran las nubes, las precipitaciones y el viento. Al hablar de atmósfera, encontramos otras características. Aparición de la vida, estamos hablando del proceso de fotosíntesis y el oxígeno. Primeros momentos de la Tierra, no había oxígeno, no había capa de ozono. La vida solo se desarrollaba en el mar. Los seres vivos existentes se alimentaban de las partículas iniciales que encontraban. En ciertos organismos se produce un cambio que les permite obtener alimentos de una forma nueva. Este proceso, ¿cuál es? El de la fotosíntesis. El oxígeno liberado enriqueció la atmósfera y creó la capa de ozono. La vida fuera del agua ya era posible. Todo esto tiene una serie de elementos, de concentraciones: agua, sales minerales, materia orgánica, más oxígeno. Composición de la atmósfera. Presenta una variedad de gases, los que podemos agrupar en dos, de manera permanentes y variables. Cuando hablamos de los gases
gases permanentes, encontramos aquí al nitrógeno, al oxígeno, al argón. También encontramos a lo que es el neón, criptón, xenón, entre otros gases que encontramos. Variables. Encontramos aquí lo que es vapor de agua, anhídrido carbónico, el océano. Cuando hablamos de estos gases, encontramos dos principalmente. Entre los gases más importantes encontramos el oxígeno, que es el gas más importante que tenemos. Se ha convertido en un gas fundamental. ¿Por qué? Porque permite la respiración de los seres humanos. Asimismo, también encontramos al nitrógeno, que es conocido como el gas más abundante. Y su función de este gas es diluir el oxígeno, es decir, hacerlo respirar. Entonces aquí encontramos lo que es gases permanentes y variables. La composición de la atmósfera. Encontramos ahí oxígeno, nitrógeno y un porcentaje de estos gases. Gases como CO2, argón, neón. La composición de la mezcla de gases que llamamos aire ha ido cambiando desde la formación de nuestro planeta hasta alcanzar la actual, es decir, hasta actual. Esta atmósfera también tiene una serie de características. ¿Qué características? Tiene una serie de factores. Encontramos el aire puro, compresibilidad, elasticidad y movilidad. ¿En qué consiste cada uno de estos? Cuando hablamos del aire puro, estamos hablando de que es incoloro, inodoro e insípido. Compresibilidad. Puede reducirse el volumen cuando se somete a presiones. En este proceso se origina un incremento o se dan temperaturas mucho más elevadas. Elasticidad. Recupera su volumen normal al cesar la presión. Y la movilidad es la capacidad de desplazamiento de los gases por acción del viento. Factores que posibilitan su existencia de esta atmósfera. Encontramos dos factores, lo que es la gravedad terrestre y la radiación solar. Cuando hablamos de gravedad terrestre, aquí principalmente se va a dar este proceso de retener los gases. ¿Pero qué gases va a retener? Estamos hablando de retención de los gases más pesados. Hablamos del nitrógeno y el oxígeno, que ya hemos dicho que son de gran importancia, ¿verdad? Mientras que los gases más ligeros, como el hidrógeno y el helio, no pudieron ser retenidos y escaparon debido a su densidad y a su peso. La radiación solar, que calienta los gases de la atmósfera y les permite movilizarse hasta cierta altura. Factores de la existencia de la atmósfera. Gravedad y energía solar, lo que hemos dicho anteriormente. Gravedad atrae a las moléculas de aire a la Tierra. La energía solar dinamiza a las moléculas gaseosas, permitiendo que se vayan, se dispersen, se desintegren. Estructura o capas atmosféricas. Tiene una serie de capas esta atmósfera. Encontramos lo que es la troposfera. ¿En qué consiste esta troposfera? Significa principalmente esfera de cambios. Es la capa más baja de la atmósfera, que se extiende desde el nivel del mar hasta los 12 kilómetros en los polos y 18 kilómetros en el Ecuador. En esta capa principalmente se produce la mayoría de fenómenos meteorológicos. ¿De qué fenómenos estamos hablando? Las lluvias, los rayos, el arco iris, los vientos, etc. Contiene un 80% del peso total de la atmósfera. Se le conoce como la zona de perturbaciones atmosféricas. Es conocida como la capa del sonido.
La mayor parte de la aviación comercial se desplaza por esta capa. Estratosfera. Significa esfera de capas. Se ubica entre los 18 y los 50 kilómetros de altitud aproximadamente. Es una capa enrarecida, pues se va notando la disminución del oxígeno. Entre los 24 y 30 kilómetros de altitud se encuentra la capa de ozono, que es vital para nuestro planeta, puesto que absorbe la radiación ultravioleta y así evita que la temperatura sea muy alta en la Tierra. La mesósfera significa esfera media, capa media de la atmósfera comprendida entre 50 y 80 a 85 kilómetros de altitud. Se observan los primeros indicios de ionización, estamos hablando de la carga eléctrica. Es conocida también como la capa del silencio. Su límite lo constituye la mesopausa. Termósfera significa esfera de calor. Se ubica entre los 85 y los 500 metros de altitud. Aquí también ubicamos a los satélites artificiales. Se produce la volatilización de los meteoritos que se dirigen a nuestra Tierra. La temperatura nuevamente aumenta hasta alcanzar unos 1500 grados centígrados. Exósfera. Es una región del espacio que no pertenece a la atmósfera propiamente dicha. ¿Qué quiere decir esto? Se caracteriza porque aquí ubicamos a la magnetosfera, donde se encuentran los dos anillos que rodean a la Tierra. Está compuesta por electrones y protones que llegan hasta unos 64.000 kilómetros, protegiendo a la Tierra de los rayos cósmicos que son nocivos. Aquí podemos observar lo que es el espacio exterior: exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera, troposfera, ozono, y podemos observar los kilómetros que presenta cada. Importancia de la atmósfera. Cuando hablamos de esta atmósfera, así como encontramos una serie de características, también encontramos una importancia. ¿Para qué nos sirve principalmente esta capa? ¿Para qué nos sirve? Principalmente nos proporciona los gases que el ser humano y animal necesita para su respiración. Entonces necesita para vivir. Protege a nuestra Tierra del impacto ¿de quién? De los meteoritos y de la radiación ultravioleta. También regula el ingreso de la energía solar. Favorece la combustión. Posibilita la transmisión del sonido. Permite que se pueda realizar principalmente lo que es la propagación de la luz. Regula la temperatura de la Tierra. Posibilita el vuelo de las aves y las aeronaves. Entonces, todo esto es de gran importancia de nuestra atmósfera, porque prácticamente nos ayuda al ser humano y también a los animales para poder sobrevivir, para poder resistir, para poder estar bien. Incluso encontramos una gran concentración de gases. Estamos hablando de oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. ¿Qué produce el calentamiento global? Aquí podemos observar en esta imagen, miren, la parte de abajo donde encontramos, principalmente encontramos combustibles, los autos, los aerosoles, los incendios o contaminación, la quema de basura, la fábrica, los humos de las fábricas. Todo esto hace que se incremente este calentamiento global. La deforestación, combustibles, radiación de vuelta a la Tierra, radiaciones solares. ¿Y quién está aquí? Nuestra atmósfera.
la que todo esto. Esto es lo que hemos avanzado en esta semana, lo que es atmósfera. Y seguimos trabajando en nuestra agenda Educay. A través de esta plataforma se les está enviando lo que es las actividades de las clases que se están realizando. Bueno, me despido, que tengan un bonito día. Gracias por su atención. Hasta luego.